Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien, ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo y ahora necesitamos saber cuál es la persona con la que vamos a hablar en el día de hoy. Jorge Pérez, pastor en Madrid desde hace 20 años, director Ministerio Fuente de Vida desde 2005, Madrid. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos del leproso agradecido. Lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 18. Muy bien, Jorge. Es una alegría tenerte hoy con nosotros y hoy nos toca hablar de un enfermo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este enfermo? Bueno, este enfermo no tiene nombre. Eso es importante. No tiene nombre. Para mí es un héroe. Es un héroe porque es una persona anónima, pero que realmente es valiente, ¿no? Es valiente y es obediente. Y bueno, ocurren muchas cosas en él, una transformación muy bonita que se manifiesta en un gesto cuando se acerca al Señor. Pero de lo que sabemos de él, pues era una persona que tenía una enfermedad crónica, grave, irreversible. Que no tenía cura. Que no tenía cura. ¿Cómo es la lepra? Que no tenía cura y además estaba repudiado, rechazado, porque así como entendían también el judío, el hebreo, era por su pecado estaba así, entonces estaba rechazado por la sociedad, desprestigiado y señalado de por vida. Entonces es lo que sabemos de lo que era este enfermo, ¿no? Además, pensamos que por las palabras de Jesús en el texto, se nos dice que el hombre no era judío, natural, sino que era de Samaria. Exactamente. Por lo tanto, tenía un castigo. El pobre tenía un San Benito encima bastante grande. Sí, yo creo que sí. El pobre era un enfermo, pero con mucho desprestigio, Claro. ¿no? Hablemos de su contexto. ¿Qué podemos decir acerca de este leproso? Lo que podemos decir de este leproso, pues que estaba en una situación complicada, porque estaba justamente en esta barriada que se le había puesto a los enfermos y que estaba, pues eso, en una situación que no sabíamos qué iba a pasar con su vida, ¿no? No sabía qué iba a pasar con su vida, ni nadie allí. Entonces, la situación en la que estaba era pues
al lado de personas enfermas, donde no veían esperanza, supongo. En cambio, en él sí hay pues una llama. Supongo que escucharían de un tal Jesús de Nazaret, ¿no? Que está un judío. Un judío, además, pero que está sanando, está haciendo ver a los ciegos, está haciendo andar a los cojos, está levantando a los muertos, recordemos que Josué ya estaba recogiéndose para ir a Jerusalén. Claro. Ya venía de hacer su recorrido y él habría escuchado muchas cosas. Entiendo que ese era su contexto, ¿no? Que ahí estaba él, y me temo que por eso tiene ese avivamiento, ¿no? De tener que clamar y tener que pedir auxilio a Jesús, ¿no? En Levítico 13:46 nos dice la Biblia que los leprosos, por ley, tenían que vivir fuera de la ciudad. Habitualmente lo hacían en cavernas, en cuevas, en lugares apartados. Quiere decir que no solamente era samaritano, con todo lo que conllevaba en sí, no solamente era un enfermo con una enfermedad irreversible, sino además era una persona que tenía que vivir al margen del resto del pueblo. Es decir, que estamos hablando de que este hombre, cuando buscó a Jesús, lo hizo poniendo toda su esperanza y depositando toda su fe en él. Sí, así lo creo, porque así pone la palabra de Dios, ¿no? Una persona que tuvo que confiar en él, posiblemente escucharía por parte de otros judíos, quién sabe. Seguro, el boca a boca. El boca a boca, ¿no? Pero sí es verdad que él, desesperado, pero obviamente luego se manifiesta que ahí tenía la fe. Ahí estaba el héroe, ¿no? Ahí estaba el héroe anónimo. Iba a romper cadenas de vergüenza, de timidez, incluso negar también sus tradiciones, porque estaba totalmente decidido a confiar en aquel. Qué interesante las tradiciones. Todos sabemos, y aquellos que nos están viendo deben de saber, que judíos y samaritanos no se veían entre ellos, no podían soportarse. Sabemos que en la época del hijo de Salomón, Roboam, él tomó unas decisiones dirigido por su consejo más joven, y eso produjo que el reino de Israel se dividiera en dos, las tribus del norte y las tribus del sur. A partir de ese momento, pues las tribus del norte hicieron su propia capital en Samaria y crearon sus propios dioses y crearon sus propios cultos litúrgicos, muchos de ellos contaminados con el sincretismo de las religiones que estaban en toda la cuenca de su propio país, Israel. Eso produjo que tanto los samaritanos y judíos, siendo todos de partes del pueblo de Israel, se separaran por el culto a Dios, donde algunas tribus como Judá y Benjamín tenían su sede en Jerusalén, pues las tribus del norte, dirigidos por aquel que promulgó en este caso o dirigió la separación de este estado, que era Jeroboam, produjo que la capital del reino de las tribus del norte fuera Samaria. Eso hizo que se crispara la situación, hubiera diferencias bastante fuertes en sus vidas, y a partir de ese momento todo lo que vemos es que judíos y samaritanos no podían verse siendo hermanos de los mismos patriarcas, Jacob, Isaac, ¿verdad? Y el propio Abraham. ¿Qué podemos decir acerca de este leproso en cuanto a sus limitaciones? Sus limitaciones, obviamente tú lo has dicho, ¿no? El tradicionalismo, la religión, el que dirán, sí. Todo eso estaba ahí, eran sus limitaciones. Claro. Porque él tenía que quedar bien. Claro. Por lo tanto, eso le impediría muchísimo. Y otras limitaciones, aparte de la enfermedad, lo que supone, digamos que la lepra es una enfermedad que se te va cayendo la carne a trozos, los dedos, las orejas, yo qué sé, o sea, era algo dramático. Él vería muchas cosas de eso y lo sentiría. Entonces, la limitación no solamente físicas, sino también psicológicas, y obviamente sus principios, sus valores, a la hora de decidir, desde su corazón decidió acercarse a Jesús, ya sus moralidades, su civismo también se iba a desmoronar. Algunos pueden estar pensando y diciendo, bueno, pero ahí hay más de un leproso, eran 10, exactamente. Y los 10 buscaron, los 10 clamaron, los 10 podemos decir incluso que creían que Jesús podía hacer el milagro, y como acabas de decir, los 10 obedecieron cuando Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Por lo tanto, ¿qué nos puede hacer ver el texto bíblico y cuál sería la diferencia entre este leproso y el resto? Bueno, ahí vemos que
Jesús obedece también la ley. Eso es muy importante. Podría haber dicho, oye, venirse conmigo, yo soy Dios, yo puedo sanarlos, pero él vino a obedecer y a cumplir la ley. Como dice la Biblia. Por eso, como dice, y bien has dicho antes y has recordado, en Deuteronomio, que justamente tenía que supervisar los sacerdotes, que eran los que iban a sanar, los que iban a supervisar la enfermedad en sí. Entonces, había una diferencia. No se sabe si los otros 9 podrían ser también algunos samaritanos. O de otras nacionalidades. Pero sí sabemos que lo que nos dice la palabra es que los 10 obedecieron y él fue uno de ellos. Y según iban, ya iban viendo la sanidad. Qué bonito. Entonces, en la obediencia hay sanidad. Exactamente, ahí está. Ahí eso es una oportunidad, ahí se ve la misericordia de Dios para toda la humanidad. Por eso Dios no hace acepción de personas. Por eso Él deja bien claro que aunque sea un rabí, y aunque era un pecado que hablara con un samaritano, y más un rabí, Él rompe con eso y deja claro de que a los que venimos detrás de esas generaciones, Él realmente no hace acepción de personas, ¿no? Ni de razas, ni de color de piel, ni de nada. Es algo tremendo lo de este hombre anónimo. Últimamente tratamos mucho los anónimos. Pensando en el cuidado de Abraham, que lo tratamos la semana pasada, o pensando también hace 15 días cuando hablamos de Dorcas, podemos darnos cuenta de que era una heroína y un héroe por lo que hicieron, ¿verdad? Sin embargo, este leproso no es tanto un héroe por lo que hizo o por el resultado de su fe, sino por la manifestación y también por algo que creo que es muy importante, el proceso que le llevó a convertirse en un héroe. Y esto es algo que nosotros podíamos detenernos un poquito a tratar. No solamente se evalúa a un héroe por lo que hace, sino además se debe evaluar a un héroe por el proceso que lleva a que pueda llegar a ser esa persona. Ese proceso es lo que este hombre hizo. Este hombre, al recibir la sanidad, como el resto de las personas, creer, obedecer, como hicieron los 10, porque ahí los 10 leprosos hicieron exactamente lo mismo. Sí. Sin embargo, en el proceso hubo algo que desencadenó que fuera distinto, y es la gratitud. Exactamente. La gratitud. Exactamente. Ahí está la clave. Pero de eso vamos a hablar. Vamos a hablar ahora en unos minutos, porque ahora, si os parece bien, tenemos una sorpresa para vosotros, con el permiso del pastor Jorge. Tenemos al hermano Pedro, el pescatore, como así se llama artísticamente, que ha hecho un videoclip acerca de los héroes de la fe. Héroes que no llevan capa y sin embargo volaron por los cielos. Vamos a escucharlo. What's up? El Beats Production. Héroes de la fe, maniga. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real. Como Abraham sea el padre de la fe. Oír a Dios y su voz obedecer. Sin reprochar, duro hasta el amanecer. Yo tengo un superhéroe en el cual volví a nacer. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Como Noé quiero construir mi barca y flotar por los mares con mi hijo y Marta. Aunque venga Nora, Jesucristo es mi marca. Me aparte, con fe subo su arca. Caminar de su mano como Enoch e ir al cielo sin morir, eso es un don. Balancearme en sus brazos, un honor en Jesucristo. Yo tengo mi salvación, God. Abrir el mar como lo hizo Moisés. Recorrer el desierto sin perecer. Aferrado a la fe, hermanitos, al crecer. Su palabra es mi ley, en él yo volví a nacer. Otra vez oro y el cielo dio la lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Siempre ora fervientemente, como Elías, su nombre justo. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo
encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el Justiciero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que él quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Pues hermano, sintoniza tu canal, tome su Biblia y sea un guerrero. Que el maligno no lo haga desmayar y sea un héroe de la fe. Frank Beats Production. Héroe de la fe, maniga. El Pedro, what? What's up? Tremenda letra, tremendo videoclip el que ha hecho nuestro hermano de Héroes de la Fe. Espero que pueda ser como uno de ellos, ¿verdad? No es necesario llevar los calzoncillos por encima del pantalón como Superman. Lo que es necesario es tener la fe como la de este leproso. Este leproso tuvo un proceso en el cual nos habíamos quedado y vamos a continuar con el pastor Jorge desgranando esta historia. Este leproso fue el que volvió y volvió con la actitud adecuada. ¿Cuál fue esa actitud? El agradecimiento. Como bien antes hablábamos, eso que tenemos que tener siempre. Yo siempre digo, hay que tener en un bolsillo un rápido pedir perdón, pero también en otro bolsillo tener el agradecimiento. Este samaritano viene a Jesús a agradecer. Sí, ya se ve ese hombre de fe con la obediencia, que es imprescindible, ¿no? Que tengamos obediencia. Ahí ya se manifiesta la fe, porque la obediencia es eso, ¿no? Eso es. Por eso recibió la sanidad física. Exactamente. En cambio, se me pasan muchas veces cosas por la cabeza en el sentido de compararlo con este tiempo, ¿no? Claro, y es fundamental. Porque es curioso lo que estamos viviendo. A mí me toca también como director de un centro de rehabilitación, que todos vienen con síndrome de abstinencia, con problemas, pero en la obediencia se ve la cura. Ahora, ¿quién realmente se va después de la terapia, después de esa desintoxicación? ¿Quién se va con Cristo en su corazón? Muy buena pregunta. Me preguntan cuántos de ellos, obviamente si hay alguien que puedo realmente decir que son los que se van con Cristo, son los que manifiestan un agradecimiento constante. Un agradecimiento y luego posterior a cuando han salido de la terapia ya se reinsertan y se integran en la sociedad. Este samaritano vino como loco y se postró. Eso manifiesta no solamente el arrepentimiento y el querer someterse a él, sino que vino con una actitud de agradecimiento, de dar gracias a Dios, ¿no? Amén. ¿Se llevó el premio gordo? Se llevó. Porque Jesús le dijo que había recibido la salvación al Salvador. Exactamente. Entonces ahí donde se manifiesta, Dios no solamente quiere que la gente se beneficie con él, sino que reciba el premio gordo, como tú dices, que esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Qué bueno. Día... Podemos decir algo, podemos hacer una línea sobre lo que hemos hablado, y es, la primera vez que los 10 leprosos se acercan a Jesús es porque tienen una necesidad. Los 10 tienen una necesidad física, que saben que su única esperanza es Jesús. Y Jesús actúa con los 10 de la misma manera, aunque los 10 no actúan hacia Jesús de la misma manera. Es decir, Él tiene misericordia para con todos, pero no todos reaccionan de la misma manera a la hora de recibir esa misericordia. Los leprosos, los 10, fueron obedientes, depositaron su fe en Jesús, fueron a los sacerdotes, porque así estaba escrito en la ley, recibieron la sanidad y cada uno se fue a su casa, excepto uno, en este caso el samaritano, el que culturalmente podía ser el marginado, no solamente por su aspecto físico, por la enfermedad, sino por su aspecto y su condición social. Sí. Y lo que podemos darnos cuenta es que cuando vuelve a Jesús, ya no vuelve como un hombre que tiene fe que lo va a sanar, sino ahora vuelve a Jesús para buscar no un milagro, sino al Dios de los milagros. Por eso recibe ese premio gordo.
porque no busca solamente lo que necesita, sino que ahora vuelve agradecido y en esa actitud dice que se postra y adora a Dios. Dice eso un versículo de Lucas, ¿verdad? Se postra, adora a Dios y además es un hombre que alza la voz y empieza a proclamar ante todo el mundo quién es Jesús. No se conformó solamente con recibir, perdóname la expresión, panes y peces, sino que además recibió la salvación. Y esa salvación le produjo que pudiera anunciar las buenas nuevas a todos los que estaban allí, sin importarle su condición social, porque recordemos que la lepra desapareció, pero seguía siendo un samaritano. Esto es algo muy interesante. Interesante, sí. ¿Qué obstáculos podemos ver que este hombre pudo tener? Los obstáculos, me imagino que una persona, pues vamos, no hace más que recordarme el Señor de cuando yo me convertí. Lo primero y el primer deseo es que todo el mundo conozca lo que yo he recibido. La gracia de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en esa persona donde estamos siempre dispuestos a querer hablar a los demás de lo que necesitan. Y este samaritano, este ex leproso, me imagino que a lo mejor lo primero que se le ocurriría dentro de la oposición que recibiera de estas personas es ir a estos otros 9 que no hicieron lo que él hicieron. Claro. O sea, oye, ¿qué pasa con vosotros? Y posiblemente los otros, de otras razas o de otras religiones y de otras tradiciones, pues le dijeran cualquier cosa y ahí sintieran una oposición. Fíjate que has dicho, de otras razas, de otras religiones, de otras creencias, pero a la hora de buscar un milagro buscan a Jesús. Exactamente. Esto es algo que podíamos nosotros todos estar pensando en este momento, ¿verdad? Todos creemos en Dios, ¿verdad? Algunos creen de una manera, otros creen de otra, sí. Pero cuando se necesita algo, todos buscamos al mismo, al que se levantó de entre los muertos. Esa es la gran diferencia entre otros líderes religiosos que podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que por cierto, todos están en su tumba y sus seguidores van a sus tumbas a verlos, no hace falta nombrarlos, vosotros los conocéis, nosotros los conocemos. Sin embargo, cuando buscamos a Jesús no podemos buscarlo en una tumba, porque Él está vivo. Y la muestra de que Él está vivo es la actitud de gratitud, la que le produjo a este leproso convertirse en un héroe, en un bienaventurado que anunciaba las buenas nuevas de salvación y que nos convierta a nosotros también en héroes sin capa, como decía antes Pedro el pescatore, que podemos volar por los cielos poniendo nuestra mirada en el Señor y anunciando que Cristo es aquel que dijo que iba a venir y vino. Cristo es aquel que dijo que iba a dar de beber a los sedientes y dio de beber. Cristo es aquel que dijo que iba a alimentar a las multitudes y las alimentó con panes y peces. Y Él dijo que iba a volver y volverá. Y volverá por aquellos héroes, aquellos que tienen su fe depositada en Él, que han recibido un milagro en algún momento de sus vidas o que ahora están recibiendo su milagro, pero que vuelven agradecidos, postrándose ante Él, esperando su segunda venida, ¿verdad? Qué bueno. Esto es algo que debería a todos nosotros llamarnos la atención. ¿Cuál sería la misión de este ex leproso? La misión es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Evangelizar. Para eso no hace falta tener estudios teológicos ni una preparación. Es algo que se manifiesta en el que tiene Cristo. Ese agradecimiento lo quiere manifestar a los 4 vientos. Y ese deseo estoy convencido de que lo hizo. Recuerdo el apóstol Juan que dijo que si tuviéramos que escribir todo y poner todo lo que Cristo hizo, posiblemente eso ya estaba escrito. Pero es curioso de tanta gente como este leproso que hoy en día también, siendo anónimos, están proclamando el Evangelio, hablando de las buenas nuevas y diciendo a la multitud que Cristo vive, que no es un cuento chino, que no es un... Si fuera un cuento chino, nos planteamos en cuántos países se prohíbe la lectura de la Biblia, en cuántos países se prohíbe que se pueda predicar libremente las buenas nuevas de salvación. Yo no veo que se prohíba en estos mismos países, que se prohíbe leer la Biblia, que se prohíba ver una película de dibujos animados de Walt Disney o de Pixar, donde pueden ver El libro de la selva, donde pueden ver La Bella y la Bestia, La Cenicienta, porque son películas de ficción y son películas que lo único que manifiestan es la creatividad de sus diseñadores gráficos y de sus guionistas. Pero sin embargo, la Biblia
para hacer un libro de ficción, demasiadas importancia le da a la gente, ¿verdad? Hasta los propios ateos invierten dinero en poner publicidad en autobuses para decir Dios no existe. Es decir, ¿cuántas molestias, cuánto gasto económico para alguien que no existe? Parece algo hasta incoherente, ¿verdad? Tener que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo en anunciar a alguien que no existe. Yo creo que cuando no existe alguien directamente, pues no se trata de él. Pero nosotros somos la muestra evidente de que lo que Cristo ha hecho en nosotros, la manera de agradecerlo, sí, la manera de poder nosotros hoy decir que Él está vivo, es que Él vive en nosotros, vive en nuestros corazones. Y esto es algo que debería de llamarnos la atención fuertemente y poderosamente. ¿Cómo podemos nosotros también ser héroes? Imitando a este leproso, imitando. O sea, como dice Romanos, capítulo 12, versículo 1-2, dice, sí, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está diciendo presentéis, está hablando a personas de una iglesia donde no se requiere que tengan un intelecto y una capacidad bíblica impresionante para promulgar el Evangelio, sino que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me encanta cuando dice esto, porque todo el mundo que recibe a Jesús tiene un entendimiento suficiente para hablar de que Jesús vive, de que es real, y de que la gente puede tener esa maravilla y recibir el Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno. Y cumplir con la palabra, intentar guiarnos por esa regla de fe y de práctica, ¿no? Que es la palabra de Dios. Es así. Hay un refrán en el castellano, ¿verdad? Y que seguramente en muchos países de Latinoamérica también se utiliza, que es de ser bien nacido, ¿verdad? Ser agradecido. Y yo creo que esta historia de este héroe, ese yo creo que es el punto central de la historia, ¿verdad? Este hombre volvió agradecido por lo que recibió del Maestro. Sí. Y recibió la salvación, y fue tan grande el gozo de la salvación que se olvidó de anunciar que estaba sano. Porque su única prioridad era poder manifestar que el Dios de los milagros era alguien que estaba actuando de manera poderosa en la cuenca del Mediterráneo, como hoy quiere también actuar en medio de nosotros. Es algo interesante. Precioso. La oportunidad que el Señor nos sigue dando. Amén. Todos. Amén. Pues, Pastor Jorge, se nos ha pasado el tiempo, vamos, que ya han pasado los 20 minutos de una manera sorprendente, de verdad. Da gusto estar contigo. Pues igualmente contigo. Ha sido un placer y seguirá siendo un placer siempre. Muchísimas gracias de todo corazón a la Iglesia de Benecer, a la oportunidad que me dan de poder hablar de las cosas de Dios y sobre todo animo a las personas que están escuchando, que están viendo, a que sean agradecidos, a que imitemos a este leproso, ¿no? Que nos acostumbremos a agradecer. Yo estoy agradecido de todo corazón de servir al Señor dentro de mis defectos, dentro de mis pequeñas lepras, y yo te animo a que continúes y que seas una persona fiel y honesta delante del Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor. A ti, Pastor. Que el Señor te bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones. Este exleproso nos revela que no solamente Dios quería hacer un milagro físico en su vida, sino además que Dios quería revelarse a su vida como el Salvador. Eso fue capaz de obtenerlo este exleproso por medio de la gratitud. Cuando este hombre recibió su milagro, pudo hacer como hicieron el resto, marcharse a sus quehaceres. Sin embargo, comprendió que el milagro era algo bueno, pero aún era más bueno ir postrado a los pies de aquel que hacía todos los milagros, es decir, Jesús de Nazaret. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, también nos acercamos como personas que tienen necesidades físicas, como personas que tienen condicionantes culturales que pueden obstaculizarles para cumplir con el propósito de Dios. Pero podemos darnos cuenta que cuando hay un corazón agradecido, hay un arrepentimiento, un cambio de actitud, donde no solamente nos conformamos con lo que Dios puede darnos en el momento, sino podemos buscar a aquel que nos ha dado todo lo que Él quiere regalarnos, su salvación y la vida eterna. Este exleproso es un héroe sin capa. Este exleproso fue un hombre que adoró al Rey de Reyes y al Señor de Señores, sin mirar
cuál era su condición cultural, sin mirar cuál era su procedencia, porque sabía que él estaba enfermo y había recibido sanidad, pero también sabía que su enfermedad espiritual era que necesitaba el perdón y la salvación, y solamente Jesús de Nazaret pudo darle esa sanidad completa, la salvación. La gratitud en nuestra vida produce gozo, adoración, obediencia y, por supuesto, al Salvador, Jesús de Nazaret. Tú también puedes ser un ex leproso. Grabamos. Ahora sí. Vale. Sí, señora productora. Más que... la fuerza de Sansón Quítalo. y el valor de Gedeón. Bueno, esperamos contar contigo en otros momentos, en otro... Y el Espíritu de Dios. De la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, tengo la fe de Abraham y el valor de Josué. Tengo el poder de Jesús y por su sangre libre soy.